¿Alguna vez has reflexionado sobre la importancia de la lectura de la Biblia en tu camino espiritual? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos y hoy vamos a profundizar en el corazón de ella. La Biblia, como sabemos, es más que solo una colección de textos antiguos. Es un depósito de sabiduría, una fuente de orientación moral y un testamento de la palabra de Dios viva. Es un tesoro que nos invita a explorar sus profundidades, a sumergirnos en sus enseñanzas y a dejar que sus verdades moldeen nuestras vidas. Considera las palabras de 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, para que el siervo de Dios pueda estar completamente equipado para toda buena obra. Estos versos subrayan el poder transformador de la Biblia. No se trata solo de leer palabras en una página, sino de dejar que esas palabras den vida a nuestros espíritus, que nos guíen, guiándonos, refinándonos y preparándonos para el viaje de fe. Interactuar con la Biblia no es un acto pasivo, es una búsqueda activa de comprensión, una búsqueda de la verdad que nos exige acercarnos al texto con un corazón abierto y una mente receptiva. Se trata de dejar que las palabras resuenen dentro de nosotros, que desafíen nuestras suposiciones, amplíen nuestras perspectivas y estimulen nuestro crecimiento espiritual. Y mientras nos embarcamos en este viaje de descubrimiento, no estamos solos. Nos unimos a una comunidad de creyentes a través de los siglos que han recurrido a la Biblia en busca de guía, consuelo e inspiración. Somos parte de una gran narrativa que continúa desarrollándose, una historia de fe que se escribe con cada día que pasa. Entonces, tomémonos un momento para reflexionar. ¿Cómo encaja la Biblia en tu viaje espiritual? ¿Cómo informa a tu fe, da forma a tus valores y guía tus acciones? ¿Cómo te inspira, te desafía y te transforma? Recuerda, la Biblia no es solo un libro. Es la palabra viva de Dios, una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. En nuestro viaje por la vida, que siempre encontremos nuestro camino en su presencia iluminadora. ¿Estás simplemente pensando en leer la Biblia o realmente la estás leyendo? Una pregunta que nos incita a reflexionar sobre nuestro compromiso con el libro sagrado. Hay una diferencia significativa entre tener la intención de leer la Biblia y sumergirse activamente en sus palabras. Esto no es un simple ejercicio intelectual, sino un viaje espiritual que requiere dedicación y participación activa. La Biblia, en Santiago capítulo 1, verso 22, nos recuerda: no solo escuchen la palabra y así se engañen a sí mismos. Haz lo que dice. Este verso nos desafía a no ser solo oyentes de la palabra, sino hacedores. No es suficiente con simplemente absorber las palabras a nivel superficial. El acto de leer en este contexto no es pasivo. Es un llamado a la acción, una invitación a aplicar las enseñanzas y principios de la Biblia en nuestras vidas cotidianas. Considera por un momento la imagen de un minero. No se limita a echar un vistazo a la superficie de la tierra y seguir adelante. No, él cava profundo, buscando incansablemente gemas preciosas escondidas bajo la superficie. Del mismo modo, cuando leemos la Biblia, no debemos simplemente leer las palabras. Estamos llamados a profundizar, buscar entendimiento y descubrir los tesoros dentro. El acto de leer la Biblia no es un ritual para tachar de una lista, ni es una tarea para completar. Es una conversación íntima con Dios, un diálogo que agita nuestra alma, desafía nuestras creencias y moldea nuestro carácter. Es una búsqueda de sabiduría y verdad durante toda la vida. Un viaje de crecimiento y transformación continuos. Así que no tratemos la Biblia como una decoración en nuestra estantería o un relicario del pasado. En cambio, considerémoslo como una guía bien leída para nuestra vida. Una fuente de sabiduría e inspiración que puede orientarnos en la dirección correcta. Comprometámonos a no solo leer la Biblia, sino para vivirla, encarnarla y dejar que impregne nuestros pensamientos, palabras y acciones. La Biblia no está destinada a ser un adorno en tu estante, sino una guía bien leída para tu vida. Así que profundicemos más en este viaje de leer, comprender y vivir la palabra de Dios. ¿Lees la Biblia con un auténtico deseo de entenderla? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La Biblia no es solo un libro para leer, es un testimonio del amor y la sabiduría de Dios que realmente estamos destinados a comprender. Cuando lo abordamos simplemente como un ritual, corremos el riesgo de perdernos las profundas verdades que contiene. Imagina que estás en una búsqueda del tesoro y la Biblia es tu mapa. No solo echarías un vistazo al mapa y empezarías a caminar, ¿verdad? No, lo estudiarías, lo diseccionarías e intentarías entender cada símbolo y dirección. De la misma manera, cuando leemos la Biblia, deberíamos buscar sus significados más profundos, no solo superficialmente. El libro de Proverbios subraya esto maravillosamente.
Entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Es un llamado a la acción, un desafío para todos nosotros a profundizar, a pedir perspicacia, a clamar por entendimiento. Ahora, esto no significa que necesitamos entender todo de una vez. La Biblia es un libro complejo lleno de capas de significado, pero sí significa que debemos abordarlo con un verdadero deseo de entender, de aprender, de crecer. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Una forma es hacer preguntas mientras leemos. ¿Qué significa este pasaje? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se relaciona con el resto de la Biblia? ¿Cómo se aplica a mi vida? Este tipo de interrogatorio puede ayudarnos a interactuar con la Biblia a un nivel más profundo. Otra forma es orar por entendimiento. La oración es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a desbloquear la sabiduría de la Biblia. Mientras oramos, podemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos dé perspicacia, que nos ayude a entender su palabra. Recuerda, la Biblia no es solo un libro, es una conversación con Dios, un viaje al corazón de su sabiduría y amor. Así que no solo leas las palabras, busca entender su significado. ¿Te acercas a la Biblia con fe e humildad infantil? Esta pregunta nos incita a examinar nuestro enfoque cuando nos relacionamos con las Sagradas Escrituras. No se trata solo de leer las palabras en la página, sino de absorberlas, de dejar que llenen nuestros corazones y mentes con sus verdades profundas. Al igual que un niño que escucha una historia con asombro, necesitamos acercarnos a la Biblia con una disposición a sus enseñanzas. Un niño no está agobiado por ideas preconcebidas o cinismo. Simplemente confían y creen. Esto, amigos míos, es como deberíamos leer la Biblia. No con un ojo escéptico, sino con un corazón lleno de fe y humildad. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 3, Jesús mismo nos dice: en verdad te digo, a menos que cambies y te vuelvas como los niños pequeños, nunca entrarás en el reino de los cielos. Este verso no solo habla de nuestra condición espiritual, también ofrece orientación sobre cómo deberíamos acercarnos a la palabra de Dios. Imagina cómo reaccionaría un niño ante el relato de un gran héroe que superó obstáculos insuperables. Escucharían con atención embelesada, absorbiendo cada detalle, creyendo en el triunfo del héroe sin la sombra de una duda. Así es como debemos interactuar con las historias de la Biblia. Recuerda, la humildad es clave. Debemos ser lo suficientemente humildes para admitir que hay verdades más allá de nuestro entendimiento. Debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar que no tenemos todas las respuestas. Debemos ser lo suficientemente humildes para permitir que la Biblia nos enseñe, nos moldee, nos guíe. No aceptemos ni rechacemos selectivamente las doctrinas basadas en nuestras preferencias personales. En cambio, abracemos el alcance completo de la enseñanza bíblica, permitiéndola moldear nuestras creencias y nuestras acciones. Entonces, la próxima vez que tomes tu Biblia, recuerda acercarte a ella como un niño. Sé abierto, sé receptivo, deja que tu corazón se llene de fe y humildad. Recuerda, la Biblia no es solo un libro, es una guía, un mentor, un amigo, una fuente de consuelo e inspiración. Al leer la Biblia, deja que tu corazón sea tan receptivo como el de un niño. Enfóquelo con la misma inocencia, el mismo entusiasmo, la misma creencia inquebrantable. Deje que su lectura de la Biblia sea un viaje de fe, un viaje que lo acerque más a Dios, un viaje que enriquece su espíritu y nutre su alma. Deja que sea un viaje en el que te embarques con el corazón abierto y un espíritu humilde. ¿Cómo influye la Biblia en tus pensamientos y acciones? Imagina una brújula guiando a un viajero a través de la selva. La Biblia juega un papel similar en nuestras vidas. Nos dirige, influye en nuestros pensamientos y da forma a nuestras acciones. Pero no es suficiente con solo leer la Biblia. La clave para desbloquear su poder transformador está en leerla con un espíritu de obediencia. La Biblia no es solo una colección de historias, poemas y profecías. Es un manual divino para la vida. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, abierto a sus enseñanzas, se convierte en un faro de orientación. Comenzamos a ver el mundo a través de una lente moldeada por sus enseñanzas. Nuestros pensamientos se alinean con sus principios, y nuestras acciones reflejan sus mandamientos. Considera también las palabras de Romanos 12. No te adaptes al patrón de este mundo, sino transfórmate por la renovación de tu mente. Este verso captura la esencia del impacto de la Biblia. Nos desafía a no adaptarnos simplemente al molde de las formas mundanas, sino a permitir que la Biblia renueve nuestras mentes, para ser transformado por ello. Esta transformación no es un proceso de la noche a la mañana, es un viaje que requiere compromiso y constancia. Cada día, mientras nos adentramos en las Escrituras, notamos gradualmente cambios en nuestras perspectivas. Nuestros valores se vuelven más precisos,
Comenzamos a ver las situaciones no solo desde el punto de vista de nuestro beneficio personal, sino a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Comenzamos a tomar decisiones no basadas en las normas sociales, sino en los principios bíblicos. El impacto de la Biblia se extiende más allá de nuestras vidas personales, influye en nuestras interacciones con los demás, dando forma a nuestras respuestas al conflicto, nuestro enfoque de las relaciones y nuestras actitudes hacia el servicio. Nos impulsa a amar incondicionalmente, a perdonar generosamente y a servir desinteresadamente. En esencia, la Biblia se convierte en una guía para nuestras vidas. Sus enseñanzas impregnan nuestros pensamientos, dando forma a nuestras acciones y moldeando nuestro carácter. Se convierte en la brújula que nos guía a través de la selva de la vida, ayudándonos a navegar por los desafiantes terrenos de las decisiones morales, los dilemas éticos y el crecimiento espiritual. Entonces, acerquémonos a la Biblia con un espíritu de obediencia. Permitamos que nos transforme desde dentro y guíe nuestros pasos. Permitámosle influir en nuestros pensamientos y dar forma a nuestras acciones. Deja que la Biblia forme tus pensamientos y dirija tus pasos. ¿Has leído toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Es una pregunta que puede parecer desalentadora, pero hay una cierta belleza y completitud en leer la Biblia en su totalidad. Ahora, ¿por qué es importante esto?, puedes preguntar. Bueno, la respuesta se encuentra en Hechos 20:27, donde dice: «No he vacilado en proclamarles toda la voluntad de Dios». Este verso enfatiza la importancia de entender la voluntad de Dios en su totalidad, no solo en partes aisladas. Leyendo la Biblia de una manera ordenada, desde el Antiguo Testamento directamente hasta el Nuevo Testamento, nos permite ver el gran relato de Dios de su plan redentor. Es como ver una serie desde el primer episodio hasta el último. Sin saltarse ninguna parte, se llega a entender mejor la trama, los personajes y los temas subyacentes. De manera similar, cuando leemos la Biblia en su totalidad, obtenemos una perspectiva más amplia del carácter de Dios y su plan para la humanidad. Ahora, esto no significa que no puedas estudiar libros o versículos individuales. Claro que puedes, pero es igualmente esencial leer la Biblia en su totalidad para apreciar el alcance completo del mensaje de Dios. Es como un rompecabezas. Cada libro de la Biblia es una pieza única que contribuye a la imagen más grande. Y no olvidemos que cada libro de la Biblia, ya sean las cuentas históricas en Reyes o los versos poéticos en Salmos, tiene un propósito. Todos añaden profundidad y riqueza a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Incluso los libros que pueden parecer desafiantes o menos relevantes a primera vista, tienen algo que ofrecer. Todos son parte de la revelación de Dios a nosotros y no deberíamos perdernos ninguna parte de ella. Así que, ya sea que estés comenzando tu viaje de leer la Biblia o que lo hayas estado haciendo por años, considera el valor de leer toda la Escritura. Podría ser un desafío, pero es un desafío que vale la pena tomar. Recuerda, mientras lees cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, no solo estás leyendo un libro, estás interactuando con la palabra de Dios, su mensaje a la humanidad, su carta de amor para ti. Cada libro de la Biblia tiene un propósito. No te pierdas ninguna parte del mensaje de Dios. Así que sigue pasando esas páginas, sigue descubriendo y sigue sumergiéndote en la palabra de Dios. ¿Lees la Biblia con honestidad, tomando todo en su significado literal? Esta es una pregunta esencial que debemos hacernos mientras nos adentramos en nuestros estudios bíblicos. Verás, interpretar la Biblia de manera honesta y justa es la piedra angular de un compromiso significativo con las Escrituras. A menudo podemos sentirnos tentados a forzar nuestras propias interpretaciones en el texto, doblándolo para adaptarlo a nuestras nociones preconcebidas o creencias personales. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de distorsionar el mensaje original y puede desviarnos de la sabiduría divina que la Biblia contiene. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito: «Sobre todo, debes entender que ninguna profecía de las Escrituras ocurrió por la propia interpretación del profeta de las cosas». Este versículo subraya la importancia de dejar que la Biblia hable por sí misma, sin imponer nuestras propias suposiciones o prejuicios. ¿Pero qué significa leer la Biblia de manera justa? Significa respetar el contexto de cada pasaje, teniendo en cuenta las circunstancias históricas y culturales en las que fue escrito. Significa estar abierto a toda la gama de sus enseñanzas. No elegir y escoger solo las partes que son cómodas o convenientes para nosotros. Significa buscar entender el mensaje de la Biblia en sus propios términos, en lugar de retorcerlo para adaptarlo a nuestras propias agendas. Cuando nos acercamos a la Biblia con justicia y honestidad, nos abrimos a una comprensión más profunda de sus verdades. Permitimos que la sabiduría de las Escrituras ilumine nuestros caminos, guiándonos hacia una vida de fe y rectitud.
Dejamos que la Biblia sea lo que es, una revelación divina, una fuente de nutrición espiritual, un faro de luz en un mundo a menudo envuelto en oscuridad. Así que, mientras pasas las páginas de tu Biblia, recuerda leer con un corazón abierto y una mente abierta. Pregunta, reflexiona, busca entender, pero siempre respeta la integridad de las Escrituras. Lee la Biblia tal como es. Deja que sus verdades hablen por sí mismas. Deja que sus palabras resuenen en tu corazón. Deja que sus enseñanzas moldeen tu vida. Y al hacerlo, encontrará que la Biblia es más que solo un libro. Es un testamento vivo y respiratorio del amor de Dios por nosotros. Un mapa de ruta para nuestro viaje espiritual. ¿Mantienes a Cristo en vista cuando lees la Biblia? Ahora, esta es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestro enfoque hacia la Escritura. Verás, la Biblia no es solo un libro de pautas morales o relatos históricos. Es un testimonio de Jesucristo mismo. Apunta a Él, habla de Él y nos lleva a Él. Estas son las mismas Escrituras que testifican sobre mí. Poderoso, ¿no es así? Este verso encapsula hermosamente la esencia de nuestra discusión. Las Escrituras no son solo sobre ganar la vida eterna. Son sobre conocer y entender a Jesús, el que da esta vida. Mientras pasas cada página, mientras lees cada verso, recuerda mantener a Cristo en el centro. Búscalo en las narrativas, las profecías, los salmos, las parábolas. Entiende que cada palabra escrita es parte de su historia. En cada página, en cada verso, busca a Jesús. La Biblia es su historia,